La Atalaya, diciembre de 2021. Edición de estudio. Artículo de estudio número 48. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 31 de enero al 6 de febrero. Tienen que ser santos. Texto temático. Sean santos en toda su conducta. Primera de Pedro 1:15. Canción 34. Caminaré en integridad. Avance. Los siervos de Jehová lo amamos y deseamos agradarlo. Él es santo y espera que nosotros seamos santos. ¿De verdad podemos serlo los seres humanos imperfectos? Sí. Para ayudarnos a ver cómo podemos ser santos en toda nuestra conducta, analicemos los consejos que el apóstol Pedro les ofreció a sus hermanos cristianos y las instrucciones que Jehová le dio a la nación de Israel. Párrafo 1. Pregunta. ¿Qué consejo les dio el apóstol Pedro a sus hermanos cristianos y por qué podría parecer imposible de seguir? Sea que esperemos vivir en los cielos o en la tierra, podemos beneficiarnos de analizar el consejo que el apóstol Pedro les dio a los cristianos ungidos del siglo I. En Primera de Pedro 1:15 y 16 escribió: Al igual que el santo que los llamó, sean santos en toda su conducta, porque está escrito: tienen que ser santos porque yo soy santo. ¿Qué nos enseñan estas palabras? Que sí podemos imitar a Jehová, el ejemplo supremo de santidad. Podemos y debemos ser santos en nuestra conducta, aunque parezca imposible debido a nuestra imperfección. El mismo apóstol Pedro se equivocó varias veces, pero su ejemplo nos demuestra que podemos ser santos. Párrafo 2. Pregunta. ¿Qué preguntas responderemos en este artículo? En este artículo responderemos las siguientes preguntas. ¿Qué es ser santo? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre la santidad de Jehová? ¿Cómo podemos ser santos en nuestra conducta? ¿Y qué relación hay entre ser santos y ser amigos de Jehová? ¿Qué es ser santo? Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué se imaginan muchos cuando piensan en alguien santo? Pero ¿dónde podemos hallar la verdad? Cuando piensan en alguien santo, muchos se imaginan a un personaje religioso de aspecto melancólico y triste, como los que se representan en algunas obras de arte. Pero nada más lejos de la realidad. La Biblia dice que Jehová, que es santo, es el Dios feliz. Primera Timoteo 1:11. También dice que el pueblo que lo adora es feliz. Salmo 144:15. Jesús condenó a los que llevaban túnicas largas y hacían lo que es correcto para que otros los vieran. Los cristianos sabemos qué es la santidad por lo que la Biblia nos dice, y sabemos que nuestro Dios, que es santo y cariñoso, nunca nos diría que hiciéramos algo imposible de obedecer. Por tanto, si Jehová nos dice, tienen que ser santos, es porque podemos serlo. Claro, para ser santos en nuestra conducta, tenemos que entender qué es ser santo. Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué significan las palabras santo y santidad? ¿Qué es ser santo? En la Biblia, las palabras santo y santidad se refieren básicamente a lo que es limpio o sagrado en sentido moral y religioso. Estos términos también pueden transmitir la idea de estar apartado o separado para servir a Dios. En otras palabras, seremos santos si estamos limpios en sentido moral, si adoramos a Jehová como Él espera, y si tenemos una estrecha relación con Él. Nos impresiona pensar que nosotros que somos tan imperfectos, podemos ser amigos de Jehová, que es absolutamente santo.
Santo, santo, santo es Jehová. Párrafo 5. Pregunta: ¿qué nos enseñan de Jehová los ángeles fieles? Jehová es puro y limpio en todos los sentidos. Esto fue lo que dijeron algunos serafines, que son ángeles que están cerca del trono de Jehová. Proclamaron: Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Isaías 6:3. Claro, para tener una relación tan estrecha con Dios, ellos mismos deben ser santos, y lo son. Por eso, cuando un ángel de Jehová venía a la tierra, su sola presencia podía volver santo el lugar donde estaba. Esto es lo que ocurrió cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente. Párrafos 6 y 7. Pregunta A. Según Éxodo 15, 1 y 11, ¿cómo destacó Moisés que Dios es santo? Pregunta B. ¿Qué les recordaba a los israelitas que Dios es santo? Después de que Moisés llevó a los israelitas a través del Mar Rojo, destacó que su Dios, Jehová, es santo. Éxodo 15:1 dice: En aquella ocasión, Moisés y los israelitas le cantaron esta canción a Jehová. Le cantaré a Jehová porque ha triunfado con gran gloria. Al caballo y a su jinete los arrojó al mar. El versículo 11 dice: ¿Quién entre los dioses es como tú, oh Jehová? ¿Quién es como tú que demuestras ser supremo en santidad? Tú eres aquel a quien se debe temer y alabar con canciones, aquel que hace cosas impresionantes. La conducta de los que adoraban a los dioses de Egipto no era santa en lo más mínimo, y lo mismo puede decirse de los que adoraban a los dioses de Canaán, que sacrificaban a niños y practicaban actos sexuales depravados para sus dioses. Pero Jehová es muy diferente a esos dioses falsos, pues nunca nos pide que hagamos nada que nos rebaje. Él es totalmente santo. Esto quedaba claro por las palabras inscritas en una placa de oro que el sumo sacerdote llevaba en el turbante. Decían: La santidad le pertenece a Jehová. Éxodo 28, 36 a 38. Lo que decía aquella placa le dejaba claro a cualquier persona que la veía que Jehová es santo en grado supremo. Pero, ¿y si un israelita no veía la placa porque no podía acercarse al sumo sacerdote? ¿Tendría alguna manera de saber que Jehová es santo? ¡Claro que sí! Todos los israelitas podían escucharlo cuando se leía la ley delante de los hombres, las mujeres y los niños. Si hubiéramos estado ahí, habríamos escuchado estas palabras: Yo soy Jehová su Dios. Y ustedes tienen que ser santos porque yo soy santo, y ustedes tienen que ser santos porque yo, Jehová, soy santo. Levítico 11, 44 y 45. La imagen de la portada muestra que el sumo sacerdote llevaba en el turbante una placa de oro que decía: La santidad le pertenece a Jehová. Párrafo 8. Pregunta: ¿qué nos enseñan las palabras de Levítico 19:2 y 1 de Pedro 1, 14 a 16? Centrémonos en unas palabras que se leían a toda la nación de Israel y que encontramos en Levítico 19:2. Jehová le dijo a Moisés: Habla con todo el pueblo de Israel y diles: Tienen que ser santos porque yo, Jehová su Dios, soy santo. Puede que el apóstol Pedro haya citado estas palabras cuando les dijo a sus compañeros cristianos: sean santos. Primera de Pedro 1, 14 a 16 dice: Como hijos obedientes, no dejen que los deseos que tenían antes en su ignorancia sigan moldeándolos. Más bien, al igual que el santo que los llamó, sean santos en toda su conducta, porque está escrito:
tienen que ser santos porque yo soy santo. Es cierto que ahora no estamos bajo la ley de Moisés, pero lo que Pedro escribió confirma lo que aprendemos en Levítico 19:2, que Jehová es santo y que los que lo aman deben esforzarse por serlo. Esto nos aplica a todos, sea que esperemos vivir en los cielos o en un paraíso en la tierra. Sean santos en toda su conducta. Párrafo 9. Pregunta: ¿por qué es bueno que analicemos el capítulo 19 de Levítico? Como queremos agradar a nuestro Dios, deseamos saber cómo podemos ser santos como Él. Para que podamos lograrlo, Jehová nos da buenos consejos. Encontramos algunos de ellos en el capítulo 19 de Levítico. El especialista en hebreo Marcus Kalish escribió: este extraordinario capítulo es quizás el más completo, el más variado y en algunos aspectos, la sección más importante del Levítico o incluso del Pentateuco. Veamos algunos versículos de este capítulo que tienen valiosas lecciones sobre varios asuntos de la vida diaria. Al repasarlos, recordemos que antes de darnos estas lecciones, el capítulo 19 empieza diciendo: tienen que ser santos. Párrafos 10 y 11. Pregunta: ¿qué aspecto de la conducta santa se destaca en Levítico 19:3 y cómo debemos ver ese mandato? Después de decirles a los israelitas que debían ser santos, Jehová añadió: cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre. Yo soy Jehová su Dios. Levítico 19, 2 y 3. Está claro que debemos obedecer el mandato divino de honrar a nuestros padres. Recordemos que en cierta ocasión, un hombre le preguntó a Jesús: ¿qué cosas buenas tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y parte de la respuesta de Jesús fue que el hombre debía honrar a su padre y a su madre. Mateo 19, 16 a 19. Jesús hasta denunció a los fariseos y a los escribas porque se las arreglaban para no cumplir aquel mandato divino. Por eso les dijo que así habían anulado la palabra de Dios. Mateo 15, 3 a 6. La palabra de Dios incluía el quinto de los 10 mandamientos y lo que leemos en Levítico 19:3. De nuevo, recordemos que el mandato de Levítico 19:3 de respetar a los padres viene justo después de las palabras: tienen que ser santos porque yo, Jehová su Dios, soy santo. Párrafo 12. Pregunta: ¿qué podríamos preguntarnos de acuerdo con el mandato de Levítico 19:3? Cada cristiano podría preguntarse: ¿estoy cumpliendo bien el mandato divino de honrar a mis padres? Si vemos que no hemos hecho todo lo que debíamos en el pasado, pongámonos la meta de mejorar. Es cierto que no es posible cambiar el pasado, pero de ahora en adelante podemos esforzarnos por hacer más cosas con nuestros padres y por ellos. Quizás podamos dedicarles más tiempo. ¿Podemos ofrecerles más apoyo material, espiritual o emocional? Si lo hacemos, estaremos obedeciendo el mandato de Levítico 19:3. En las imágenes para los párrafos 10 a 12, se muestra que un hijo adulto pasa un rato con sus padres. Los visita acompañado de su esposa y su hija y se esfuerza por mantener el contacto con ellos. El comentario dice: ¿qué deberían preguntarse los cristianos al leer la ley de Levítico 19:3 sobre los padres? Párrafo 13. Pregunta A. ¿Qué otro consejo encontramos en Levítico 19:3? Pregunta B.
¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús que narra el relato de Lucas 4, 16 a 18? Levítico 19:3 nos enseña otra lección sobre la santidad. Allí decía que había que respetar el sábado. Como los cristianos no estamos bajo la ley, no es necesario que guardemos un día de descanso semanal. Pero podemos aprender mucho de lo que los israelitas hacían ese día y de las bendiciones que recibían por guardarlo. Debían dedicar el sábado a descansar de sus labores diarias y a adorar a Jehová. Por eso Jesús iba ese día a la sinagoga y leía de la palabra de Dios. Lucas 4, 16 a 18 dice: Luego fue a Nazaret, donde se había criado, y, como era su costumbre en sábado, entró en la sinagoga y se puso de pie para leer. Entonces le pasaron el rollo del profeta Isaías. Él lo abrió y encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque Él me ungió para anunciarles buenas noticias a los pobres. Me envió para proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para darles libertad a los oprimidos. El mandato divino que encontramos en Levítico 19:3 de respetar los sábados debería motivarnos a sacar tiempo de nuestras actividades diarias para darles más atención a los asuntos espirituales. ¿Nos parece que necesitamos mejorar en este aspecto? Si dedicamos tiempo con regularidad a los asuntos espirituales, nuestra amistad con Jehová se hará cada vez más fuerte. Y eso es fundamental para ser santos. La nota a pie de página dice: hallará más información sobre el sábado y las lecciones que aprendemos de él. En el artículo Hay un tiempo determinado para trabajar y para descansar, de la Atalaya de diciembre de 2019. Fin de la nota. Fortalezcamos nuestra relación con Jehová. Párrafo 14. Pregunta: ¿qué verdad esencial se destaca en todo el capítulo 19 de Levítico? El capítulo 19 de Levítico menciona en repetidas ocasiones una verdad esencial que nos ayudará a seguir siendo santos. El versículo 4 termina diciendo: Yo soy Jehová su Dios. Estas palabras u otras parecidas se encuentran 16 veces en este capítulo. Esto nos recuerda el primero de los 10 mandamientos que dice: Yo soy Jehová tu Dios. No tengas otros dioses aparte de mí. Éxodo 20, 2 y 3. Todo cristiano que desee ser santo debe asegurarse de que nada ni nadie sea más importante que su amistad con Dios. Y como nos llamamos testigos de Jehová, estamos decididos a no hacer nada que manche su santo nombre. Párrafo 15. Pregunta: ¿a qué nos deben impulsar los versículos de Levítico 19 que hablan de los sacrificios? Los israelitas demostraban que aceptaban a Jehová como su Dios, obedeciendo sus leyes. Levítico 18:4 dice: Cumplan mis decisiones judiciales, y anden según mis estatutos, y obedézcanlos. Yo soy Jehová su Dios. El capítulo 19 incluye algunos de estos estatutos que Él dio a la nación de Israel. Por ejemplo, los versículos 5 a 8, 21 y 22 hablan de los sacrificios de animales. Estos debían hacerse de una manera que no profanara una cosa santa de Jehová. Leer estos versículos debe impulsarnos a querer agradar a Jehová y ofrecerle sacrificios de alabanza que sean aceptables para Él, como nos anima a hacer Hebreos 13:15. Párrafo 16. Pregunta: ¿qué principio de Levítico 19 nos recuerda que los que sirven a Dios son diferentes de las demás personas?
Para ser santos, debemos estar dispuestos a que se note que somos diferentes. Esto no es fácil, pues a veces los compañeros de escuela, de trabajo, familiares que no son creyentes y otros, nos pueden presionar para que hagamos cosas que interfieran en nuestro servicio a Jehová. Cuando lo hacen, tenemos que tomar una decisión importante, que nos ayudará a elegir bien. Veamos un principio interesante que se encuentra en Levítico 19:19, que en parte dice: no se pongan una prenda de vestir hecha con dos tipos de hilo mezclados. Esta ley hacía que se notara que Israel era diferente de las naciones que lo rodeaban. Hoy día, no tiene nada de malo que llevemos ropa que mezcle, por ejemplo, algodón y poliéster o lana y rayón. Pero sí estaría mal que nos pareciéramos a la gente que cree y practica cosas que están en contra de lo que enseña la Biblia. No importa si son compañeros de escuela, de trabajo o familiares. Claro, sentimos cariño natural por nuestros familiares y les mostramos amor a las personas que nos rodean. Pero cuando tenemos que tomar decisiones importantes, estamos dispuestos a que se note que los siervos de Jehová somos diferentes. Recordemos que si queremos ser santos, es imprescindible que estemos separados para Dios. Párrafos 17 y 18. Pregunta: ¿qué valiosa lección nos enseña Levítico 19, 23 a 25? La frase «Yo soy Jehová su Dios» debió haber ayudado a los israelitas a ver su amistad con Jehová como lo más importante. Veamos una forma como podían hacerlo según Levítico 19, 23 a 25, que dice: cuando entren en la tierra y planten cualquier árbol frutal, deben considerar su fruto impuro y prohibido. Estará prohibido durante 3 años. No lo coman. Pero el 4.º año todo su fruto será santo, y habrá alegría delante de Jehová. Y al 5.º año podrán comer su fruto. Así aumentará el fruto de su cosecha. Yo soy Jehová su Dios. Pensemos en lo que estas palabras significaron para los israelitas después de que entraron en la tierra prometida. Si alguien sembraba un árbol frutal, no podía comer de su fruto durante 3 años. En el 4.º año, el producto se reservaba para usarlo en el santuario de Dios. Era solo a partir del 5.º año que el dueño podía comer su fruto. Esta ley debió haber ayudado a los israelitas a comprender que sus necesidades no iban en primer lugar. Debían confiar en que Jehová les proveería lo necesario y darle prioridad a su servicio. Él se encargaría de que no les faltara el alimento, y Dios los animó a hacer donaciones generosas al santuario, que era el centro de su adoración. La ley de Levítico 19, 23 a 25 nos recuerda las palabras que Jesús dijo en el Sermón del Monte. Dejen de angustiarse por lo que van a comer y beber. Y añadió, su Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Dios nos dará lo necesario, tal como hace con las aves. Mateo 6, 25, 26 y 32. Confiamos en que Jehová nos cuidará. Además, ayudamos a los necesitados con discreción y estamos pendientes de contribuir a cubrir los gastos de la congregación. Jehová se fija en nuestros actos de generosidad y nos los pagará. Si somos generosos, demostraremos que hemos entendido las lecciones de Levítico 19, 23 a 25. La imagen para los párrafos 17 y 18 muestra que un israelita que ha plantado unos árboles observa su fruto. El comentario dice: ¿qué debieron aprender los israelitas de las palabras de Levítico 19, 23 a 25 y qué lección aprende usted? Párrafo 19. Pregunta:
¿Cómo le ha beneficiado el análisis de esta porción de Levítico? El análisis que hemos hecho de varios versículos del capítulo 19 de Levítico nos ha enseñado varias cosas que podemos hacer para ser santos como Jehová. Cuando seguimos su ejemplo, demostramos que nos esforzamos por ser santos en toda nuestra conducta. Muchas personas que no sirven a Jehová se han fijado en nuestra buena conducta. Algunos incluso se han sentido impulsados a dar gloria a Jehová. Ahora bien, el capítulo 19 de Levítico tiene muchas más lecciones para nosotros. El siguiente artículo analizará más versículos y nos ayudará a ver otros campos de nuestra vida en los que podemos ser santos, como dijo el apóstol Pedro. ¿Qué respondería? ¿Qué es ser santo? ¿Qué lecciones del capítulo 19 de Levítico nos ayudan a ser santos en nuestra conducta? ¿Qué cosas debemos hacer si queremos fortalecer nuestra amistad con Jehová? Canción 80. Prueben y vean que Jehová es bueno. Fin del artículo. Artículo de estudio número 49. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 7 al 13 de febrero. Lecciones de Levítico sobre cómo tratar a los demás. Texto temático. Ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Levítico 19:18. Canción 109. Amémonos de todo corazón. Avance. Aunque los cristianos no estamos bajo la ley de Moisés, en ella se mencionan muchas cosas que debemos hacer y otras que debemos evitar. Analizarlas nos ayudará a mostrarles amor a los demás y a agradar a Dios. En este artículo, veremos algunas lecciones del capítulo 19 de Levítico y hablaremos de cómo aplicarlas en nuestra vida. Párrafos 1 y 2. Pregunta A. ¿Qué vimos en el artículo anterior? Pregunta B. ¿Qué analizaremos en este artículo? En el artículo anterior analizamos algunos consejos útiles basados en el capítulo 19 de Levítico. Por ejemplo, en el versículo 3 leemos que Jehová les dijo a los israelitas que respetaran a sus padres. Y vimos que hoy podemos seguir ese consejo atendiendo las necesidades físicas, emocionales y espirituales de nuestros padres. En el mismo versículo, Dios le recordó a su pueblo la importancia de guardar el sábado. Y aunque nosotros no tenemos que obedecer esa ley, aprendimos un principio: que debemos dedicar tiempo con regularidad a atender los asuntos relacionados con nuestro servicio a Dios. De esa manera, demostraremos que estamos esforzándonos por ser santos, como dicen Levítico 19:2 y Primera de Pedro 1:15. En este artículo seguiremos con el análisis de Levítico 19. ¿Cómo nos enseña este capítulo a tratar con bondad a quienes tienen limitaciones físicas, a ser honrados en los negocios y a mostrarle amor al prójimo? Puesto que queremos ser santos como Dios, veamos lo que podemos aprender. Tratemos con bondad a quienes tienen limitaciones físicas. Párrafos 3 y 4. Pregunta. Según Levítico 19:14, ¿cómo debían tratar los israelitas a los sordos y a los ciegos? Levítico 19:14 dice: No maldigas a un sordo ni pongas un obstáculo delante de un ciego, y teme a tu Dios. Yo soy Jehová. Jehová quería que sus siervos fueran considerados con quienes tenían limitaciones físicas. Por ejemplo, les dijo a los israelitas que no maldijeran a un sordo, ya fuera amenazándolo o deseándole el mal. Hacer eso sería una gran maldad. Al no oír lo que decían de él,
el sordo no podría defenderse. Además, en el versículo 14 leemos que Dios le dijo a su pueblo que no pusiera un obstáculo delante de un ciego. Una obra de consulta comenta lo siguiente sobre las personas con limitaciones físicas. En el antiguo Oriente Medio, la gente solía aprovecharse de ellas y maltratarlas. Puede que alguien pusiera un obstáculo delante de un ciego para hacerle daño o para burlarse de él. ¡Qué crueldad! Con el mandato de Levítico 19:14, Jehová ayudó a su pueblo a ver que debían tratar con compasión a quienes tenían limitaciones. Párrafo 5. Pregunta: ¿cómo podemos tratar con compasión a quienes tienen limitaciones físicas? Jesús trató con compasión a quienes tenían limitaciones físicas. Recordemos el mensaje que le envió a Juan el Bautista. Los ciegos ven, los lisiados caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y al ver los milagros de Jesús, todo el pueblo alabó a Dios. Lucas 7, 20-22 y 18-43. Los cristianos imitamos con gusto a Jesús y somos amables, compasivos y pacientes con quienes tienen limitaciones físicas. Claro, Jehová no nos ha dado a nosotros poder para hacer milagros, pero sí nos ha dado el honor de darles a quienes son ciegos en sentido físico o espiritual una buena noticia: que pronto habrá un paraíso donde la humanidad disfrutará de salud física y espiritual perfectas. Este mensaje ya está haciendo que muchos alaben a Dios. En la imagen para los párrafos 3 a 5, se muestra que un testigo ayuda a un hermano sordo a comunicarse con su médico. El comentario dice: según Levítico 19:14, ¿cómo debemos tratar a los sordos y a los ciegos? Seamos honrados en los negocios. Párrafo 6. Pregunta: ¿cómo nos ayuda el capítulo 19 de Levítico a entender lo que decían los 10 mandamientos? Algunos versículos del capítulo 19 de Levítico dan más detalles que nos ayudan a entender lo que decían los 10 mandamientos. Por ejemplo, el 8º simplemente decía: no robes. Éxodo 20:15. Alguien podría concluir que para obedecer ese mandamiento bastaba con asegurarse de no tomar nada que no fuera suyo, pero podría estar robando de otras maneras. Párrafo 7. Pregunta: ¿cómo podría un comerciante violar el 8º mandamiento? Un comerciante podría afirmar convencido que él jamás se había quedado con nada que no le perteneciera. Pero, ¿se comportaba siempre con honradez en su negocio? En Levítico 19, 35 y 36, Jehová dijo: no sean deshonestos al medir la longitud, el peso o el volumen. Usen balanzas exactas, pesas exactas, una medida exacta para productos secos y una medida exacta para líquidos. Si un comerciante usaba balanzas o medidas inexactas para engañar a sus clientes, en realidad les estaría robando. Esto queda todavía más claro al analizar otros versículos del capítulo 19 de Levítico. Párrafo 8. Pregunta: ¿cómo ayudaba Levítico 19, 11 a 13 a los judíos a aplicar el principio en el que se basaba el 8º mandamiento? ¿Y cómo nos ayuda a nosotros? Levítico 19, 11 a 13 dice: no roben ni engañen ni se traicionen unos a otros. No juren falsamente en mi nombre, porque así profanarían el nombre de su Dios. Yo soy Jehová. No defraudes a tu prójimo ni robes. No te quedes con el salario de un trabajador a sueldo toda la noche hasta la mañana siguiente. Levítico 19:11 comienza diciendo: no roben. Y el versículo 13 conecta el robo con la falta de honradez en los negocios al decir:
No defraudes a tu prójimo. Así que si alguien es poco honrado en sus tratos comerciales o laborales, está robando. El 8º mandamiento prohibía robar, pero los detalles que añadía Levítico ayudaban a los judíos a entender cómo podían aplicar el principio en el que se basaba esa ley. Es bueno que meditemos en cómo ve Jehová la falta de honradez y el robo. Preguntémonos, en vista de lo que dice Levítico 19, 11 a 13, ¿debería hacer algún cambio, especialmente en mis tratos comerciales o en mis hábitos de trabajo? Párrafo 9. Pregunta: ¿cómo protegía a los trabajadores la ley que encontramos en Levítico 19, 13? Hay otro campo en el que el cristiano que tiene un negocio debe asegurarse de ser honrado. Levítico 19:13 termina diciendo: no te quedes con el salario de un trabajador a sueldo toda la noche hasta la mañana siguiente. En Israel, la mayoría de las personas se dedicaban a la agricultura, y a los que trabajaban para otros se les pagaba al final de cada día. Si un trabajador no recibía su sueldo al final de un día, se quedaba sin el dinero que necesitaba para alimentar a su familia ese día. Jehová explicó: está pasando necesidad y su vida depende de su salario. Deuteronomio 24, 14 y 15. Párrafo 10. Pregunta: ¿qué lección aprendemos de Levítico 19, 13? En la actualidad muchas personas no cobran su salario todos los días, sino 1 o 2 veces al mes. Pero el principio de Levítico 19:13 sigue siendo válido. Algunos jefes se aprovechan de sus empleados pagándoles mucho menos de lo que es justo. Saben que a estas personas tal vez no les quede más remedio que seguir trabajando, aunque les paguen una miseria. En cierto sentido, esos patronos se están quedando con el salario de un trabajador a sueldo. Si un cristiano tiene un negocio con empleados, debe tomar muy en serio este asunto. Veamos qué más nos enseña el capítulo 19 del Levítico. La imagen para los párrafos 8 a 10 muestra que un hermano que tiene una empresa de pintura le paga su salario a un empleado. El comentario dice: en vista de lo que dice Levítico 19, 11 a 13, ¿qué debe preguntarse el cristiano sobre sus prácticas comerciales y laborales? Amemos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Párrafos 11 y 12. Pregunta: ¿qué enfatizó Jesús al citar de Levítico 19, 17 y 18? Jehová no se limita a decirnos que no les hagamos daño a los demás. Esto se ve con claridad en Levítico 19, 17 y 18, que dice: no odies a tu hermano en tu corazón. Reprende sin falta a tu prójimo para que no te hagas culpable junto con él de cometer un pecado. No te vengues de los hijos de tu pueblo ni les guardes rencor. Y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Yo soy Jehová. Allí leemos este mandato: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Esto es esencial para el cristiano que desea agradar a Dios. Veamos cómo Jesús enfatizó la importancia del mandato que se halla en Levítico 19, 18. En cierta ocasión, un fariseo le preguntó: ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le contestó que el primero y el más importante de los mandamientos es amar a Jehová con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y luego citó de Levítico 19, 18 al decir: el segundo, que es parecido, dice: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Mateo 22, 35 a 40. Hay infinitas maneras de mostrarle amor al prójimo, pero el capítulo 19 de Levítico nos ayudará a identificar algunas de ellas. Párrafo 13. Pregunta:
¿Cómo actuó José en armonía con lo que dice Levítico 19:18? Una forma de mostrar amor al prójimo es aplicando lo que dice Levítico 19:18. No te vengues de los hijos de tu pueblo ni les guardes rencor. Casi todos conocemos a alguna persona que le ha guardado rencor a un compañero de trabajo o de escuela, o a un familiar, incluso durante años. Recordemos que los 10 medio hermanos de José estaban tan resentidos con él que el odio los llevó a hacerle algo terrible. Pero él no les pagó con la misma moneda. Cuando tuvo autoridad y se le presentó la oportunidad de vengarse de ellos, prefirió mostrarles misericordia. En vez de guardarles rencor, actuó en armonía con lo que más tarde se escribió en Levítico 19:18. Párrafo 14. Pregunta: ¿por qué sabemos que los principios en los que se basó Levítico 19:18 siguen siendo válidos hoy día? El cristiano que desea agradar a Dios debe imitar el ejemplo de José y perdonar en lugar de guardar rencor o vengarse. Esto encaja con el Padre Nuestro, donde Jesús dijo que debemos perdonar a quienes pecan contra nosotros. Mateo 6, 9 y 12. De igual modo, el apóstol Pablo les dio este consejo a los cristianos: amados, no se venguen. Romanos 12:19. Y también les dijo: sigan soportándose unos a otros y perdonándose con generosidad, incluso si alguno tiene una razón para quejarse de otro. Colosenses 3:13. Los principios de Jehová no cambian. Hoy día siguen siendo válidos los principios en los que se basó la ley de Levítico 19:18. Párrafo 15. Pregunta: ¿qué ejemplo nos ayuda a entender la importancia de perdonar y olvidar? Pongamos un ejemplo. Las heridas emocionales son como las heridas físicas. Unas son leves y otras son graves. Por ejemplo, puede que al abrir un sobre nos hagamos un pequeño corte en un dedo. Quizás al principio duela mucho, pero lo más probable es que en un par de días se cure y ya ni nos acordemos de dónde nos cortamos. De manera parecida, puede que un amigo diga o haga algo sin pensar que nos ofenda o nos hiera, pero no nos cuesta mucho perdonarlo. Ahora bien, si nos hacemos una herida profunda, puede que el médico tenga que coserla y vendarla. Si no dejáramos de tocarla o de hurgar en ella, nosotros mismos haríamos que se pusiera peor. Lamentablemente, eso es lo que podría hacer alguien que está muy ofendido. Si no dejara de pensar en la herida emocional que ha sufrido y en el daño que le han hecho, ese rencor solo le estaría haciendo daño a sí mismo. Sin duda es mucho mejor seguir el consejo de Levítico 19:18. En las imágenes para este párrafo, se muestra que una hermana se olvida con facilidad de un pequeño corte en un dedo. ¿Hará lo mismo con una herida más grave? El comentario dice: no es bueno andar hurgando en una herida literal. Con las ofensas pasa algo parecido. En vez de seguir dándoles vueltas, es mejor perdonar y olvidar. Párrafo 16. Pregunta: según Levítico 19, 33 y 34, ¿cómo debían tratar los israelitas a los residentes extranjeros? ¿Y qué aprendemos de eso? Cuando Jehová les mandó a los israelitas que amaran al prójimo, no se refería a que amaran solo a personas de su misma raza o nacionalidad. También les dijo que amaran a los extranjeros que vivían con ellos. Así lo dice con claridad Levítico 19, 33 y 34. Si un extranjero vive con ustedes en la tierra de ustedes, no lo maltraten. Vean al extranjero que vive con ustedes como un natural del país, y ámenlo como se aman a ustedes mismos. Porque ustedes fueron residentes extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy Jehová su Dios.
debían ver al extranjero como un natural del país y amarlo como se amaban a sí mismos. Por ejemplo, tenían que permitir que los residentes extranjeros y los pobres recogieran las sobras de las cosechas. Los cristianos también debemos aplicar hoy día el principio de amar a los extranjeros. ¿Cómo? En el mundo hay millones de inmigrantes y puede que algunos vivan cerca de nosotros. Es importante que tratemos a estos hombres, mujeres y niños con dignidad y respeto. Una obra importante que no se menciona en Levítico 19. Párrafos 17 y 18. Pregunta A. ¿Qué nos animan a hacer Levítico 19:2 y Primera de Pedro 1:15? Pregunta B. ¿Qué obra importantísima dijo el apóstol Pedro que debemos hacer? Tanto Levítico 19:2 como Primera de Pedro 1:15 dicen que los siervos de Dios debemos ser santos. En el capítulo 19 de Levítico hay muchos otros versículos que nos ayudan a ver lo que podemos hacer para agradar a Jehová. Hemos analizado algunos versículos que muestran algunas de las cosas que debemos hacer y algunas de las que debemos evitar. La nota a pie de página dice: hay otros versículos que no se analizan en estos artículos y que tienen que ver con la parcialidad, la calumnia, el consumo de sangre, el espiritismo, la adivinación y la inmoralidad sexual. Vea la sección Preguntas de los lectores de este número. Fin de la nota. Y hemos visto que las escrituras griegas cristianas indican que esos principios siguen siendo aplicables hoy día. Pero el apóstol Pedro añade algo más. Seguro que los cristianos participamos en diversas actividades espirituales y hacemos muchas buenas obras. Pero Pedro destacó una en particular. Antes de animarnos a ser santos en toda nuestra conducta, dijo: preparen su mente para actuar. Primera de Pedro 1, 13 y 15. ¿A qué se refería? Él explicó que los hermanos ungidos de Cristo anunciarían por todas partes las excelencias del que los llamó. Hoy día todos los cristianos tenemos el honor de hacer esta importantísima obra que es la que más beneficia a las personas. ¿Y qué privilegio tan especial tiene el pueblo santo de Dios de predicar y enseñar con regularidad y entusiasmo? En conclusión, esforcémonos por aplicar los principios que encontramos en Levítico 19. Así demostraremos que amamos a nuestro Dios y al prójimo y que queremos ser santos en toda nuestra conducta. ¿Qué nos ha enseñado el capítulo 19 de Levítico sobre estas cosas? Tratar con bondad a quienes tienen limitaciones físicas. Ser honrados en todas las cosas. Mostrar amor al prójimo. Canción 111. Los motivos de nuestro gozo. Fin del artículo. Preguntas de los lectores. ¿Qué significa el mandato de Levítico 19:16? No te levantes en contra de la vida de tu prójimo, ¿y qué nos enseña? Jehová les dijo a los israelitas que debían ser un pueblo santo. Para ayudarlos a lograrlo les dio este mandato. No andes entre tu pueblo esparciendo calumnias. No te levantes en contra de la vida de tu prójimo. Yo soy Jehová. Levítico 19, 2 y 16. La expresión levantarse en contra de transmite muy bien la idea de la expresión hebrea original. Pero, ¿qué significa? Un comentario judío sobre el libro de Levítico explica: esta parte del versículo es difícil de interpretar porque cuesta establecer con seguridad el sentido de la expresión hebrea, que literalmente significa no estar de pie cerca o al lado de.
Algunos expertos piensan que esa expresión está relacionada con el versículo anterior que dice: no sean injustos en un juicio. No sean parciales con el pobre ni muestren preferencia por el rico. Juzguen a su prójimo con justicia. Levítico 19:15. Si eso fuera cierto, el mandato del versículo 16 de no levantarse en contra de alguien podría significar que los israelitas no debían hacer nada injusto en los juicios, en los tratos comerciales o en la familia. Y tampoco debían actuar con falta de honradez para su propio provecho. Claro, no debemos hacer esas cosas, pero hay una manera más lógica de entender esa expresión del versículo 16. Fijémonos en la primera parte de ese versículo. Dios les dice a los israelitas que no anden esparciendo calumnias. Recordemos que una calumnia no es lo mismo que un simple chisme, aunque este también puede provocar problemas. Por lo general, las calumnias se dicen de manera deliberada, para dañar la reputación de alguien. El que calumnia quizás de un falso testimonio contra la otra persona, incluso aunque eso ponga en peligro su vida. Eso es lo que sucedió en el caso de Nabot. Unos hombres dieron un falso testimonio contra él y debido a sus calumnias, fue ejecutado a pedradas a pesar de que era inocente. Así que, como dice la segunda parte de Levítico 19:16, alguien que calumnia podría levantarse en contra de la vida de una persona. Además, puede que alguien calumnie a otra persona porque la odia. En 1 de Juan 3:15 leemos: todo el que odia a su hermano es un asesino, y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. Es interesante que después de dar el mandato de Levítico 19:16, Dios dijera: no odies a tu hermano en tu corazón. Levítico 19:17. Por lo tanto, el peculiar mandato de Levítico 19:16 contiene una seria advertencia para los cristianos. Debemos rechazar los malos pensamientos y jamás calumniar a nadie. Si nos levantamos en contra de alguien, es decir, si lo calumniamos porque no nos cae bien, o porque le tenemos envidia, esto podría indicar que lo odiamos. Y en la vida de un cristiano no hay lugar para el odio. Fin del artículo. ¿Recuerda usted? ¿Ha leído con atención los últimos números de la Atalaya? Compruebe si sabe contestar las siguientes preguntas. ¿Qué garantía nos da Santiago 5:11 al decir que Jehová es muy cariñoso y misericordioso? Sabemos que Jehová, por su misericordia, está muy dispuesto a perdonar nuestros errores. Santiago 5:11 nos da la garantía de que también se ofrece con cariño a ayudarnos. Hacemos bien en seguir su ejemplo. La Atalaya de enero de 2021, página 21. ¿Por qué estableció Jehová el principio de autoridad? Lo hizo por amor. Gracias a este principio, la familia leal de Jehová funciona de manera pacífica y ordenada. En las familias, cada miembro que respeta este principio sabe quién tiene la última palabra en la toma de decisiones y quién toma la iniciativa en llevarlas a cabo. La Atalaya de febrero de 2021, página 3. ¿Por qué debemos tener cuidado los cristianos al usar las aplicaciones de mensajes? Si alguien decide usar estas aplicaciones, debe escoger con cuidado con qué tipo de persona se juntará. Esto es más difícil de hacer en un grupo grande de mensajería. También existe el peligro de esparcir noticias que no están confirmadas y de valerse de los hermanos para obtener beneficio económico. La Atalaya de marzo de 2021, página 31.
¿Cuáles son algunas razones por las que Dios permitió que Jesús sufriera y muriera? En primer lugar, al ser colgado en un madero, Jesús pudo liberar a los judíos de una maldición. En segundo lugar, Jehová estaba preparando a Jesús para su papel de sumo sacerdote. Y en tercer lugar, la lealtad de Jesús demostró que los seres humanos pueden mantenerse fieles hasta bajo las pruebas más duras. La Atalaya de abril de 2021, páginas 16 y 17. ¿Qué podemos hacer si nos cuesta encontrar a las personas en sus casas? Podemos intentar predicar a las horas en las que es más probable que estén en casa. También podemos probar a predicar en diferentes lugares. Y podemos cambiar los métodos, como escribir cartas. La Atalaya de mayo de 2021, páginas 15 y 16. ¿A qué se refirió el apóstol Pablo cuando dijo, mediante la ley he muerto para la ley? Gálatas 2:19. La ley de Moisés puso al descubierto la imperfección humana y guió a Israel hasta Cristo. Esto llevó a Pablo a aceptar a Jesús. Así fue como llegó a estar muerto para la ley. Esta ya no tenía ningún poder sobre él. La Atalaya de junio de 2021, página 31. ¿Qué ejemplo de aguante nos ha puesto Jehová? Jehová ha aguantado la deshonra de su nombre, la oposición a su soberanía, la rebelión de algunos de sus hijos, las constantes mentiras de Satanás, el sufrimiento de sus siervos, la muerte de sus amigos, el daño que le hacen los malvados a la familia humana y la destrucción de lo que Él ha creado. La Atalaya de julio de 2021, páginas 9 a 12. ¿Qué lección de paciencia nos enseña el ejemplo de José? José aguantó las injusticias de sus hermanos. Como resultado de estas, fue acusado falsamente y estuvo encarcelado durante años en Egipto. La Atalaya de agosto de 2021, página 12. ¿Qué sacudidas simbólicas se predijeron en Ageo 2:6-9 y 20-22? Las naciones reaccionan negativamente al mensaje del reino, pero muchas personas se han sentido atraídas a la verdad. Pronto las naciones sufrirán una sacudida final cuando sean destruidas. La Atalaya de septiembre de 2021, páginas 15 a 19. ¿Por qué no debemos rendirnos en nuestro ministerio? Jehová se fija en nuestros esfuerzos y se complace en ellos. Si no nos cansamos ni nos rendimos, tendremos vida eterna. La Atalaya de octubre de 2021. Páginas 25 y 26. ¿Cómo nos ayuda Levítico 19 a seguir este consejo? Sean santos en toda su conducta. Primera de Pedro 1:15. Es probable que este versículo sea una cita de Levítico 19:2. El capítulo 19 da muchos ejemplos de cómo aplicar Primera de Pedro 1:15 en la vida diaria. La Atalaya de diciembre de 2021, páginas 3 y 4. Fin del artículo. Artículo de estudio número 50. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 14 al 20 de febrero. Escuchemos la voz del pastor excelente. Texto temático. Ellas escucharán mi voz. Juan 10:16. Canción 3. Tú me das fuerza, confianza y valor. Avance. Cuando Jesús dijo que sus ovejas escucharían su voz, quiso decir que sus discípulos escucharían lo que Él enseñó
y lo pondrían en práctica en su vida. En este artículo analizaremos dos ideas importantes que enseñó Jesús: que dejemos de preocuparnos por las cosas materiales y que dejemos de juzgar a otros. Además, veremos cómo poner en práctica sus consejos. Párrafo 1 pregunta: ¿cuál es una razón por la que Jesús dijo que sus discípulos son como ovejas? Jesús comparó el vínculo que existe entre él y sus discípulos con el que hay entre un pastor y sus ovejas. Y la comparación es muy acertada, pues las ovejas conocen a su pastor y responden a su voz. Un turista vio esto con sus propios ojos. Contó: queríamos filmar algunas ovejas y tratamos de hacer que se acercaran, pero no nos siguieron porque no conocían nuestra voz. Entonces apareció un jovencito que era su pastor. Apenas había empezado a llamarlas cuando lo siguieron. Párrafos 2 y 3 pregunta: ¿cómo demuestran los discípulos de Jesús que escuchan su voz? Pregunta B: ¿qué veremos en este artículo y en el siguiente? Lo que le pasó a aquel turista nos recuerda lo que Jesús dijo que harían sus ovejas, es decir, sus discípulos. Dijo: ellas escucharán mi voz. Juan 10:16. Pero Jesús está en el cielo. Así que, ¿cómo podemos escucharlo? Una manera es haciendo lo que Él nos enseñó. En este artículo y en el siguiente, les daremos atención a algunas de las enseñanzas de Jesús. Como veremos, Jesús nos enseñó que debemos dejar de hacer ciertas cosas y que debemos hacer otras. Primero analicemos dos cosas que el pastor excelente nos dice que debemos dejar de hacer. Dejen de estar excesivamente preocupados. Párrafo 4 pregunta: según Lucas 12:29, ¿qué puede hacer que estemos excesivamente preocupados? Lucas 12:29 dice: por eso dejen de andar buscando qué comerán y qué beberán, y dejen de estar excesivamente preocupados. Jesús les dijo a sus discípulos que dejaran de estar excesivamente preocupados por conseguir lo necesario para vivir. Y sabemos que este consejo siempre es sabio y útil. Aunque deseemos obedecerlo, a veces no es fácil. ¿Por qué? Párrafo 5 pregunta: ¿por qué viven muy preocupados algunos hermanos? Puede que algunos hermanos vivan muy preocupados por conseguir alimento, ropa y techo. Quizás la situación económica en su país esté muy mal. Tal vez les resulte difícil ganar suficiente dinero para su familia. A lo mejor el que mantenía a la familia ha fallecido y los demás se han quedado sin apoyo económico. Y la pandemia del COVID-19 ha dejado a muchos sin empleo y sin ingresos. Si hemos pasado por alguna de estas u otras dificultades, ¿cómo podemos seguir el consejo de Jesús de dejar de preocuparnos? Párrafo 6. Explique lo que le ocurrió al apóstol Pedro en cierta ocasión. En cierta ocasión, el apóstol Pedro y los otros apóstoles estaban en una barca en el mar de Galilea, en medio de una tormenta, cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua. Pedro dijo: Señor, si eres tú, ordéname que vaya hacia ti sobre el agua. Cuando Jesús le dijo: ven, Pedro se bajó de la barca y fue caminando sobre el agua hacia Jesús. Pero al fijarse en la fuerza del viento, le dio miedo, y como empezó a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Jesús le extendió la mano y lo salvó. Fijémonos en que Pedro logró caminar sobre el mar agitado mientras mantuvo la vista fija en Jesús. Pero cuando miró la tormenta, lo invadieron el miedo y las dudas, y empezó a hundirse.
Mateo 14, 24 a 31. Párrafo 7 pregunta: ¿qué lección nos enseña el ejemplo de Pedro? Lo que le pasó a Pedro nos enseña una lección. Cuando se bajó de la barca y empezó a caminar sobre el agua, no pensó que se distraería y empezaría a hundirse. Su meta era llegar hasta donde estaba Jesús, pero no lo logró porque desvió la mirada hacia la tormenta. Claro, nosotros no podemos caminar sobre el agua, pero sí afrontamos problemas que ponen a prueba nuestra fe. Si perdemos de vista a Jehová y sus promesas, empezaremos a hundirnos en sentido espiritual. Sean cuales sean las tormentas que nos sobrevengan, sigamos centrados en Jehová y en su capacidad de ayudarnos. ¿Cómo podemos lograrlo? Párrafo 8 pregunta: ¿qué nos ayudará a no preocuparnos demasiado por las necesidades materiales? Algo que nos ayudará es sustituir la preocupación por la confianza en Jehová. Recordemos que nuestro amoroso Padre nos promete que si lo ponemos a Él en primer lugar, se encargará de darnos lo que necesitamos en sentido material. Él siempre ha cumplido esta promesa. Si Jehová cuida a los pájaros y las flores, no tenemos por qué preocuparnos de lo que vamos a comer o nos vamos a poner. Tal como el amor mueve a los padres responsables a proveer para sus hijos, el amor impulsa a nuestro Padre Celestial a atender las necesidades materiales de sus siervos. Así es, podemos estar seguros de que Jehová nos cuidará. En las imágenes para los párrafos 6 a 8, se muestra que un hermano se ha quedado sin trabajo, tiene poco dinero para su familia y necesita encontrar otro lugar donde vivir. Si no tiene cuidado, estos problemas podrían angustiarlo tanto que dejara en segundo lugar su servicio a Jehová. El comentario dice: en vez de hundirnos en la preocupación por las cosas materiales, fortalezcamos nuestra confianza en Jehová. Párrafo 9 pregunta: ¿qué aprende usted de lo que le pasó a un matrimonio? Veamos una experiencia que demuestra que Jehová sí puede atender nuestras necesidades materiales. Un matrimonio que sirve a tiempo completo viajó más de 1 hora en su viejo automóvil para ir a buscar a unas hermanas que vivían en un campo de refugiados y llevarlas a la reunión. El hermano contó: después de la reunión les dijimos a las hermanas que fuéramos a nuestra casa a comernos algo. Pero entonces caímos en la cuenta de que no teníamos nada que darles. ¿Qué harían? El hermano añadió: cuando llegamos había en la puerta 2 bolsas grandes llenas de comida. No sabíamos quién las había dejado allí. Jehová nos cuidó. Algún tiempo después, el automóvil de este matrimonio se averió. Lo necesitaban para el ministerio, pero no tenían dinero para repararlo. Así que lo llevaron a un taller para saber cuánto costaría arreglarlo. Entonces apareció un hombre que preguntó quién era el dueño. El hermano dijo que era suyo y que necesitaba una reparación. El hombre respondió: no importa, mi esposa quiere justo este tipo de auto y de este color. ¿Cuánto pide por él? El hermano consiguió suficiente dinero para comprarse otro. Dijo: no tengo que explicar cómo nos sentimos al final de aquel día. Sabíamos que aquello no había sido una casualidad, había sido la mano de Jehová. Párrafo 10 pregunta: ¿cómo nos ayudan las palabras de Salmo 37:5 a no preocuparnos por las necesidades materiales? Cuando escuchamos al pastor excelente y dejamos de preocuparnos en exceso por las cosas materiales, podemos tener la certeza de que Jehová nos dará lo necesario. Salmo 37:5 dice: pon tu camino en manos de Jehová.
confía en Él, y Él actuará a tu favor. Pensemos en las situaciones difíciles mencionadas en el párrafo 5. Puede que hasta ahora Jehová se haya valido del cabeza de familia o del patrono para cuidar de nuestras necesidades diarias. Ahora bien, si el cabeza de familia ya no puede llevar el pan a la casa o nos quedamos sin trabajo, Jehová se encargará de proveer de alguna otra manera, sin duda lo hará. Analicemos ahora otra cosa que el pastor excelente nos dice que debemos dejar de hacer. Dejen de juzgar. Párrafo 11 pregunta. Según Mateo 7, 1 y 2, ¿qué dijo Jesús que debemos dejar de hacer y por qué puede ser difícil? Mateo 7, 1 y 2 dice: Dejen de juzgar, para que no sean juzgados. Porque así como juzguen a otros, serán juzgados ustedes. Y la medida que usen con otros es la que usarán con ustedes. Jesús sabía que los seres humanos somos imperfectos y que tenemos la tendencia a fijarnos en los defectos de los demás. Por eso dijo: Dejen de juzgar. Y aunque tratemos de no juzgar a nuestros hermanos, no siempre lo conseguimos. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Escuchar a Jesús y esforzarnos por dejar de juzgar. Párrafos 12 y 13 pregunta: ¿cómo nos ayuda el ejemplo de Jehová a dejar de juzgar a otros? Meditar en el ejemplo de Jehová nos beneficia, pues Él se fija en lo bueno de los demás. Así hizo con el rey David, que cayó en errores graves. Por ejemplo, cometió adulterio con Batseba, y hasta hizo que mataran a su esposo. Como resultado, no solo se hizo daño a sí mismo, sino que también perjudicó a su familia, incluidas sus otras esposas. En otra ocasión, no mostró confianza plena en Jehová cuando ordenó un censo ilegal del ejército de Israel. Quizás el orgullo lo llevó a confiar en el tamaño de su ejército. ¿Cuál fue el resultado? Que 70,000 israelitas murieron por una epidemia. Si hubiéramos vivido en Israel en aquellos días, ¿qué habríamos pensado de David? ¿Lo habríamos juzgado y habríamos dicho que no merecía que Dios le mostrara misericordia? Jehová no pensó así. Más bien se centró en que David había sido fiel toda la vida y en que estaba arrepentido de corazón. Por eso le perdonó sus pecados graves. Sabía que David lo amaba muchísimo y que deseaba hacer lo correcto. ¿Verdad que estamos agradecidos de que Dios se fije en nuestras cosas buenas? Párrafo 14 pregunta: ¿qué les ha ayudado a algunos hermanos a dejar de juzgar a otros? Si Jehová es comprensivo con los seres humanos imperfectos, nosotros también podemos serlo con los demás y ver lo bueno que tienen. Es muy fácil ver los defectos en otros y volvernos críticos. Pero la persona que imita a Jehová se lleva bien con los demás aunque conoce sus defectos. Un diamante en bruto puede parecer feo, pero la persona sabia mira más allá de las apariencias y sabe lo que llegará a valer cuando esté tallado y pulido. Como Jehová y Jesús, debemos ver más allá de las apariencias y fijarnos en las buenas cualidades de las personas. Párrafo 15 pregunta: ¿por qué pensar en las circunstancias de los demás nos ayudará a no juzgarlos con dureza? Además de centrarnos en las buenas cualidades de los demás, ¿qué nos ayudará a no juzgarlos con dureza? Tratar de imaginar cómo es su vida. Veamos un ejemplo de esto. Un día, mientras Jesús estaba en el templo, vio a una viuda pobre que echó 2 monedas de poco valor en una de las arcas del tesoro. Él no preguntó por qué no había echado más. En vez de centrarse en cuántas monedas había dado,
tomó en cuenta sus motivos y circunstancias y la alabó por haber hecho todo lo que podía. Párrafo 16 pregunta: ¿qué le enseña la experiencia de Verónica? La experiencia de Verónica nos muestra la importancia de imaginar cómo es la vida de los demás. En su congregación había una madre sola con su hijo. Verónica reconoce: me parecía que no estaban muy activos en la congregación, y por eso no tenía una buena opinión de ellos. Pero entonces salí un día a predicar con la madre. Me contó todos los problemas que tenía debido a que su hijo era autista. Se desvivía por atender sus necesidades físicas y espirituales. A veces, debido a la salud de su hijo, tenía que asistir a las reuniones de otra congregación. Verónica concluye diciendo: nunca me imaginé que su vida era tan dura. Ahora la valoro y la respeto mucho por todo lo que hace para servir a Jehová. Las imágenes para los párrafos 11 y 14 a 16 muestran que un hermano llega tarde a la reunión, pero demuestra que tiene buenas cualidades porque predica informalmente, le ofrece ayuda a una persona mayor y colabora con el mantenimiento del salón del reino. El comentario dice: ver más allá de las apariencias nos ayudará a dejar de juzgar a otros. Párrafo 17 pregunta: ¿qué mandato nos da Santiago 2:8 y cómo podemos obedecerlo? ¿Qué deberíamos hacer si nos damos cuenta de que hemos estado juzgando a un hermano? Recordemos que tenemos que amar a nuestros hermanos. Santiago 2:8 dice: por eso, si ustedes cumplen la ley real según el pasaje de las Escrituras que dice: ama a tu prójimo como te amas a ti mismo, hacen muy bien. Además, debemos orar a Jehová y rogarle que nos ayude a dejar de juzgar. Y podemos actuar en armonía con nuestras oraciones, tomando la iniciativa para hablar con ese hermano. Puede que eso nos dé la oportunidad de conocerlo. También podemos invitarlo a predicar o a comer. Al ir conociendo mejor a nuestro hermano, podemos tratar de seguir el ejemplo de Jehová y de Jesús, buscando lo bueno que hay en él. Así demostraremos que prestamos atención al mandato del pastor excelente de dejar de juzgar a otros. Párrafo 18 pregunta: ¿cómo demostramos que escuchamos la voz del pastor excelente? Así como las ovejas literales escuchan la voz de su pastor, los discípulos de Jesús escuchamos su voz. Si nos esforzamos por dejar de estar preocupados por las cosas materiales y por dejar de juzgar a los demás, Jehová y Jesús nos bendecirán. Sea que formemos parte del rebaño pequeño o de las otras ovejas, que todos sigamos escuchando y obedeciendo la voz del pastor excelente. En el siguiente artículo, veremos dos cosas que Jesús dijo que sus discípulos debemos hacer. ¿Qué respondería? ¿Qué podemos hacer para dejar de estar preocupados por las cosas materiales? ¿Qué nos ayudará a dejar de juzgar a otros? ¿Cómo le ha beneficiado el análisis de este artículo? Canción 101. Sirvamos a Dios en unidad. Fin del artículo. Artículo de estudio número 51. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 21 al 27 de febrero. Sigamos escuchándolo. Texto temático. Este es mi Hijo amado. Él tiene mi aprobación. Escúchenlo. Mateo 17:5. Canción 54. Este es el camino. Avance.
Jesús nos dice que entremos por la puerta angosta que lleva al camino de la vida y que hagamos las paces con nuestros hermanos. ¿Qué dificultades podemos encontrarnos al tratar de hacer lo que nos dijo y cómo podemos superarlas? Párrafos 1 y 2. Pregunta A. ¿Qué mandato recibieron 3 apóstoles de Jesús y cómo reaccionaron? Pregunta B. ¿Qué veremos en este artículo? Después de la Pascua del año 32, los apóstoles Pedro, Santiago y Juan fueron testigos de una visión asombrosa. En una montaña alta, posiblemente en una de las estribaciones del Monte Hermón, Jesús se transfiguró delante de ellos. La Biblia cuenta: su rostro resplandeció como el sol, y su ropa se volvió brillante como la luz. Mateo 17, 1-4. Hacia el final de la visión, los apóstoles oyeron a Dios decir: Este es mi Hijo amado, Él tiene mi aprobación. Escúchenlo. Mateo 17, 5. Por su forma de vivir, los 3 demostraron que de veras escuchaban a Jesús, y nosotros queremos seguir su ejemplo. En el artículo anterior aprendimos que escuchar a Jesús significa dejar de hacer ciertas cosas. En este artículo veremos 2 cosas que Jesús dijo que debemos hacer. Entren por la puerta angosta. Párrafo 3. Pregunta. Según Mateo 7, 13 y 14, ¿qué debemos hacer? Mateo 7, 13 y 14 dice: Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción, y son muchos los que entran por esa puerta. Mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Notemos que Jesús dijo que hay 2 puertas y que cada una lleva a un camino diferente, uno espacioso y otro estrecho. No hay más caminos. Cada uno de nosotros debe decidir por cuál irá. Es la decisión más importante que tomaremos, porque de ello depende nuestra vida eterna. Párrafo 4. Pregunta. ¿Cómo describiría el camino espacioso? Conviene que tengamos muy claras las diferencias entre los 2 caminos. El camino espacioso es el que muchos eligen porque es fácil ir por él. Por desgracia, muchos deciden quedarse en él siguiendo a la multitud. No se dan cuenta de que es Satanás el diablo quien quiere que vayan por este camino que lleva a la muerte. Párrafo 5. Pregunta. ¿Qué esfuerzos han hecho algunos para encontrar el camino estrecho y para empezar a ir por él? A diferencia del camino espacioso, el otro camino es estrecho, y Jesús dijo que son pocos los que lo encuentran. ¿Por qué? Es interesante que en el siguiente versículo, Jesús nos advirtió que tengamos cuidado con los profetas falsos. Mateo 7:15. Según algunos cálculos, existen miles de religiones, y la mayoría de ellas afirman enseñar la verdad. Con tanta religión, millones de personas se sienten desanimadas y confundidas, y ya ni siquiera intentan buscar el camino que lleva a la vida. Pero lo pueden hallar, pues Jesús dijo: si permanecen en mis enseñanzas, realmente son mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8, 31 y 32. Qué bueno que usted no siguió a la multitud, sino que buscó la verdad. Comenzó un estudio profundo de la palabra de Dios para aprender cuáles son sus normas, y escuchó las enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, aprendió que Jehová espera que rechacemos lo que enseñan las religiones falsas y que dejemos de participar en celebraciones y costumbres que tienen origen pagano. También descubrió que a veces no es fácil hacer lo que Jehová nos pide
y dejar atrás las prácticas que Él desaprueba. Puede que a usted le haya costado hacer estos cambios, pero como amaba a su Padre Celestial y quería su aprobación, no se rindió. Jehová tiene que estar muy contento con usted. ¿Cómo mantenernos en el camino estrecho? Párrafo 6. Pregunta. Según Salmo 119, 9, 10, 45 y 133, ¿qué puede ayudarnos a mantenernos en el camino estrecho? Si ya hemos empezado a ir por el camino estrecho, ¿qué puede ayudarnos a mantenernos en él? Pongamos una comparación. En algunos países las carreteras estrechas de montaña tienen en los bordes una barrera de seguridad que sirve para proteger al conductor y a su vehículo. Esta barrera evita que se acerquen demasiado al borde o incluso se caigan por un precipicio. ¿Verdad que ningún conductor se quejaría de que esa barrera es demasiado restrictiva? Pues bien, las normas de Jehová que encontramos en la Biblia son como esas barreras. Sirven para mantenernos en el camino estrecho. Salmo 119, 9 y 10 dice: ¿Cómo puede un joven mantener limpio su camino? Estando en guardia y actuando de acuerdo con tu palabra. Te busco con todo mi corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Salmo 119, 45 dice: Y andaré por un lugar seguro, porque busco tus órdenes. El versículo 133 dice: Con tus palabras, haz que sean firmes mis pasos, que nada malo me domine. Párrafo 7. Pregunta. ¿Cómo deben ver los jóvenes el camino estrecho? Joven, ¿te parece a veces que las normas de Jehová son demasiado restrictivas? Eso es lo que Satanás quiere que pienses. Intenta que te fijes en lo que hacen quienes van por el camino espacioso y en lo mucho que parecen divertirse. Quiere que creas que no estás disfrutando tanto como tus compañeros de escuela y las personas que ves en internet, y que las normas de Jehová te están robando las cosas buenas de la vida. Pero recuerda que a Satanás no le interesa que quienes van por su camino vean lo que les espera al final del trayecto. Sin embargo, Jehová te ha dado una imagen clara de lo que recibirán quienes se mantengan en el camino que lleva a la vida. La nota a pie de página dice: mira el folleto Respuestas a 10 preguntas de los jóvenes. Pregunta 6. ¿Cómo puedo resistir la presión de grupo? Y el video Rompe las cadenas de la presión de grupo, de la sección La pizarra animada, en jw.org. Ve Enseñanzas Bíblicas, sección Jóvenes. Fin de la nota. Párrafo 8. Pregunta. ¿Qué pueden aprender los jóvenes del ejemplo de Olaf? Piensa en lo que puedes aprender de la experiencia de un hermano joven llamado Olaf. Sus compañeros de clase lo presionaban para que participara en conducta inmoral. Cuando les explicó que los testigos de Jehová seguían por las elevadas normas morales de la Biblia, varias chicas de su clase se lo tomaron como un reto e intentaron convencerlo de que tuviera sexo con ellas. Pero él no cedió a la presión. Y eso que no fue la única que tuvo. Dice: mis maestros me insistían en que fuera a la universidad porque eso es algo que te da prestigio. Me decían que si no lo hacía, no llegaría a ser alguien en la vida. ¿Cómo logró resistir tanta presión? Él explica: busqué buenos amigos en la congregación. Llegaron a ser como mi familia. También empecé a tomar más en serio mi estudio de la Biblia. Cuanto más profundizaba, más me convencía de que esta es la verdad y más decidido estaba a servir a Jehová.
En las imágenes para los párrafos 6 a 8, se muestra que si nos mantenemos en el camino estrecho, protegidos por las barreras que da Jehová, evitamos peligros como la pornografía, las compañías inmorales y la presión para poner los estudios universitarios en primer lugar en la vida. El comentario dice: los consejos y las normas de Dios nos ayudan a mantenernos en el camino estrecho. Párrafo 9. Pregunta: ¿qué debemos hacer si queremos mantenernos en el camino estrecho? Satanás quiere que nos salgamos del camino que lleva a la vida y que vayamos junto con la mayoría de la humanidad por el camino espacioso que lleva a la destrucción. Pero si seguimos escuchando a Jesús y vemos el camino estrecho como una protección, no nos saldremos de él. Veamos ahora otra cosa que Jesús dijo que debemos hacer. Haz las paces con tu hermano. Párrafo 10. Pregunta: según Mateo 5, 23 y 24, ¿qué dijo Jesús que debemos hacer? Mateo 5, 23 y 24 dice: por eso, si estás llevando tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete. Primero haz las paces con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. En estos versículos Jesús estaba hablando de un momento muy importante para los judíos que lo estaban escuchando. Imaginemos que alguien estaba en el templo a punto de entregarle a un sacerdote un animal para sacrificarlo. Si en ese momento recordaba que su hermano tenía algo contra él, debía dejar el animal e irse de allí. ¿Por qué? ¿Qué podía ser más importante que ofrecerle un sacrificio a Jehová? Jesús dijo con claridad: primero haz las paces con tu hermano. Párrafo 11. Pregunta: ¿qué pasos dio Jacob para hacer las paces con Esaú? Podemos aprender lecciones valiosas sobre hacer las paces analizando un suceso de la vida del patriarca Jacob. Cuando Jacob llevaba unos 20 años viviendo lejos de su tierra natal, por medio de un ángel Dios le mandó regresar. Pero había un problema, que su hermano mayor Esaú había intentado matarlo. A Jacob le daba mucho miedo y angustia pensar que su hermano todavía le guardara rencor. ¿Qué pasos dio Jacob para hacer las paces con su hermano? Primero le oró de corazón a Jehová. Segundo, le envió a Esaú un regalo generoso. Y tercero, cuando por fin se vieron cara a cara, Jacob tomó la iniciativa y honró a Esaú. Se inclinó ante él no una ni dos, sino 7 veces. Con humildad y respeto, Jacob hizo las paces con su hermano. Párrafo 12. Pregunta: ¿qué aprendemos del ejemplo de Jacob? Podemos aprender una lección de cómo Jacob se preparó para encontrarse con su hermano y de cómo se dirigió a él. Primero le pidió a Jehová con humildad que lo ayudara. Después actuó en armonía con su oración, haciendo todo lo que estuvo en su mano para que el encuentro con Esaú fuera lo más agradable posible. Y cuando por fin habló con él, no se puso a discutir sobre quién tenía la razón. Su objetivo era hacer las paces con su hermano. ¿Cómo podemos imitar su ejemplo? La imagen para los párrafos 11 y 12 muestra que a fin de hacer las paces, Jacob se inclinó varias veces delante de su hermano Esaú. El comentario dice: ¿seguiremos el ejemplo de Jacob, quien fue humilde e hizo las paces con su hermano? ¿Cómo hacer las paces con los demás? Párrafos 13 y 14. Pregunta: ¿qué debemos hacer si hemos ofendido a otro cristiano?
Quienes estamos en el camino que lleva a la vida queremos fomentar la paz con nuestros hermanos. Por eso, ¿qué debemos hacer si nos damos cuenta de que hemos ofendido a otro cristiano? Al igual que Jacob, debemos orar de corazón a Jehová y pedirle que bendiga nuestros esfuerzos por hacer las paces con él. Además, debemos dedicar tiempo a autoexaminarnos. Por ejemplo, podemos preguntarnos: ¿estoy dispuesto a tragarme mi orgullo, pedir disculpas con humildad y hacer las paces? ¿Cómo se sentirán Jehová y Jesús si tomo la iniciativa y hago las paces con mi hermano o hermana? Las respuestas pueden impulsarnos a escuchar a Jesús y a acercarnos a nuestro hermano con humildad para hacer las paces. El ejemplo de Jacob puede ayudarnos a lograrlo. Párrafo 15 pregunta: ¿cómo nos ayuda el principio que encontramos en Efesios 4, 2 y 3 a hacer las paces con nuestro hermano? ¿Qué habría pasado si Jacob hubiera ido con una actitud orgullosa a encontrarse con su hermano? Las cosas tal vez habrían sido muy diferentes. De forma parecida, si vamos a hablar con un hermano para resolver un problema, debemos hacerlo con una actitud humilde. Efesios 4, 2 y 3 dice: sean completamente humildes, apacibles y pacientes. Sopórtense unos a otros con amor. Hagan todo lo posible por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Proverbios 18:19 afirma: un hermano ofendido es más inaccesible que una ciudad fortificada, y hay pleitos que son como las barras de una fortaleza. Una disculpa humilde puede ser la llave que nos permita entrar en esa fortaleza. Párrafo 16 pregunta: ¿qué debemos pensar y por qué? También debemos pensar de antemano y con cuidado qué le vamos a decir al hermano ofendido y cómo se lo vamos a decir. Cuando estemos listos, debemos acercarnos a él con el objetivo de sanar cualquier herida que haya en su corazón. Puede que al principio nos diga cosas que no nos resulten muy agradables, pero resistamos la tentación de enojarnos o justificarnos, pues eso no nos ayudaría a lograr la paz. Recordemos que recuperar la paz con nuestro hermano es más importante que ver quién actuó bien o quién actuó mal. Párrafo 17 pregunta: ¿qué aprende usted del ejemplo de Gilbert? Veamos todos los esfuerzos que hizo un hermano llamado Gilbert para buscar la paz. Cuenta: tenía muchos problemas con un familiar cercano. Estuve más de 2 años haciendo esfuerzos por hablar con calma y franqueza para tratar de recuperar nuestra buena relación. ¿Qué más hizo? Antes de hablar con este familiar, oraba y me preparaba para no ofenderme si me decía algo hiriente. Tenía que estar listo para perdonar. Aprendí a no luchar por mis derechos y comprendí que mi obligación era fomentar la paz. ¿En qué acabó todo? Gilbert cuenta: hoy estoy en paz porque me llevo bien con todos los miembros de mi familia. Párrafos 18 y 19 pregunta: si hemos ofendido a alguien, ¿qué debemos hacer y por qué? En definitiva, ¿qué debemos hacer si nos damos cuenta de que hemos ofendido a otro cristiano? Obedecer el mandato de Jesús de hacer las paces. Hablemos de ello con Jehová y busquemos su Espíritu Santo para que nos ayude a resolver el problema. Si lo hacemos, seremos felices y demostraremos que estamos escuchando a Jesús.
cuánto agradecemos que Jehová con amor nos dirija por medio de Jesucristo, que es cabeza de la congregación. Tal como los apóstoles Pedro, Santiago y Juan, estemos decididos a escucharlo. Hemos visto que una manera de lograrlo es haciendo las paces con cualquier hermano al que hayamos ofendido. Si además nos mantenemos en el camino estrecho que lleva a la vida, recibiremos muchas bendiciones ahora y seremos felices por toda la eternidad. ¿Qué aprendió en este artículo? ¿Por qué debemos escuchar a Jesús y mantenernos en el camino estrecho? Si ofendemos a alguien, ¿por qué es importante que hagamos las paces con él? ¿Cómo nos beneficia escuchar a Jesús? Canción 130. Aprendamos a perdonar. Fin del artículo. ¿Sabe usted colaborar con los demás? Yo estuve junto a él como un obrero experto. Siempre me sentía feliz delante de él. Proverbios 8:30. Este versículo explica que el Hijo de Dios estuvo trabajando con su Padre durante muchísimo tiempo antes de venir a la tierra. También muestra que colaborar con Dios lo hizo sentirse feliz. En el cielo, Jesús aprendió las cualidades necesarias para trabajar bien con los demás. Y luego, cuando estuvo en la tierra, les dejó un buen ejemplo a los que colaboraron con él. ¿Cómo nos ayuda su ejemplo? Al examinarlo, veremos 3 principios que nos ayudarán a ser buenos compañeros y a promover la unidad y la cooperación. Primer principio: honrarse unos a otros. La persona que sabe colaborar con los demás es humilde, valora a quienes trabajan con ella y no presume. Jesús vio en su Padre esa actitud humilde. Aunque Jehová es el único que merece el título de Creador, destacó la importante labor que realizó su Hijo cuando colaboró con él. Esto se ve con claridad en las siguientes palabras de Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen. Génesis 1:26. Cuando Jehová dijo eso, Jesús se dio cuenta de que su Padre es muy humilde. En la tierra, Jesús también fue humilde. Cuando la gente lo elogiaba por lo que hacía, él siempre le atribuía el mérito a Jehová. Además, se esforzó por mantener un ambiente pacífico con sus discípulos y los trató como sus amigos, no como sus esclavos. Incluso les lavó los pies para enseñarles que debían ser humildes. Igual que Jesús, debemos valorar a nuestros compañeros y poner sus intereses por encima de los nuestros. Cuando nos honramos unos a otros y no nos preocupamos por quién se lleva la gloria, podemos lograr muchas cosas. La persona que es humilde también comprende que con muchos consejeros se consiguen buenos resultados. Sin importar la experiencia o las capacidades que tengamos, recordemos que ningún ser humano lo sabe todo. Hasta Jesús reconoció que había cosas que no sabía. Además, le interesaba la opinión de sus discípulos imperfectos. Por eso sus colaboradores se sentían tan a gusto con él. De manera parecida, cuando somos humildes y tenemos presentes nuestras limitaciones y estamos dispuestos a escuchar las ideas de los demás, promovemos la paz y entre todos se consiguen buenos resultados. Es especialmente importante que los ancianos imiten la humildad de Jesús cuando trabajan juntos. Deben recordar que el Espíritu Santo puede influir en cualquier anciano para que diga algo que ayude a todo el cuerpo de ancianos a tomar una buena decisión.
Si en sus reuniones se esfuerzan por mantener un ambiente en el que todos se sientan libres de opinar, sus decisiones beneficiarán a toda la congregación. Segundo principio, que todos sepan que ustedes son personas razonables. Un buen compañero es razonable con los demás. Por eso es flexible y está dispuesto a ceder. Sin duda Jesús vio en muchas ocasiones lo razonable que es su Padre. Por ejemplo, Jehová lo envió para salvar a los seres humanos de la pena de muerte que merecen. Jesús cedió cuando era oportuno o necesario. Recordemos cómo ayudó a una mujer fenicia, aunque a él solo se le había enviado a la nación de Israel. También fue razonable con sus discípulos al no esperar más de lo que podían dar. Cuando su buen amigo Pedro lo negó en público, Jesús estuvo dispuesto a perdonarlo, y más tarde le dio responsabilidades importantes. El ejemplo de Jesús muestra claramente que debemos ceder para que todos sepan que somos personas razonables. Si somos razonables, también estaremos dispuestos a adaptarnos para colaborar en armonía con todo tipo de personas. Jesús se llevaba tan bien con la gente que sus enemigos sintieron celos y lo acusaron de ser amigo de los cobradores de impuestos y los pecadores que aceptaron su mensaje. ¿Podemos seguir el ejemplo de Jesús y trabajar a gusto con otros aunque sean muy distintos a nosotros? Un hermano llamado Luis, que ha servido en la obra de Circuito y en Betel, y ha tenido que trabajar con hermanos de antecedentes muy variados, dice: para mí, cada grupo de hermanos es como una pared hecha de piedras de diferentes formas y tamaños. Haciendo ajustes en la colocación de algunas piedras, puedes llegar a tener una pared recta. También me he esforzado por hacer ajustes en mi personalidad para colaborar en paz con los demás y que así el trabajo salga bien. ¡Qué buena actitud! ¿Cómo podemos ser compañeros razonables en la congregación? Por ejemplo, puede que en nuestro grupo de predicación haya hermanos de diferentes edades o que tengan responsabilidades familiares distintas a las nuestras. Cuando prediquemos con ellos, ¿podríamos adaptarnos a su ritmo o a la faceta de la predicación que prefieran para que disfruten más del ministerio? Tercer principio: estén dispuestos a compartir. Los buenos compañeros están dispuestos a compartir. Al colaborar con su Padre, Jesús debió fijarse en que Jehová no era secretista. Cuando Jehová preparó los cielos, Jesús estaba allí y podía aprender de él. Más tarde, Jesús con gusto les contó a sus discípulos las cosas que le había escuchado decir a su Padre. Siguiendo el ejemplo de Jehová, debemos estar dispuestos a compartir con nuestros hermanos los conocimientos y la experiencia que tenemos. Está claro que un buen compañero no se guarda información necesaria o útil solo para mantener el control. Al contrario, está encantado de compartir con los demás las cosas buenas que ha aprendido. Otra manera de compartir es animando a nuestros hermanos. ¿Verdad que nos sentimos muy bien cuando alguien se fija en nuestros esfuerzos y nos da las gracias de corazón? Jesús dedicó tiempo a decirles a sus colaboradores las cosas buenas que veía en ellos. Hasta les dijo que harían obras más grandes que las de él. Juan 14:12. Y la noche antes de su muerte felicitó a sus apóstoles fieles. Les dijo: ustedes son los que en mis pruebas se han mantenido a mi lado. Lucas 22:28. Seguro que sus palabras los animaron mucho y los motivaron a actuar.
si nosotros también dedicamos tiempo a felicitar a nuestros hermanos, serán más felices y seguramente más productivos. Usted puede aprender a colaborar con los demás. Un hermano llamado Cayode dice: no tienes que ser perfecto para ser un buen compañero, pero sí puedes hacer felices a los demás y facilitarles su trabajo. ¿Se puede decir eso de usted? ¿Por qué no les pregunta a otros hermanos si lo consideran un buen compañero? ¿Se sienten tan a gusto con usted como los discípulos de Jesús se sentían con él? Si es así, usted podrá decir lo mismo que dijo el apóstol Pablo: somos colaboradores para que ustedes estén felices. Segunda a los Corintios 1:24. Fin del artículo.